Buenas tardes para todos. En nombre de la Junta Directiva del Grupo CLAT, les damos la bienvenida a este nuevo webinar, esta actividad académica. En esta oportunidad la ha organizado Chile con un tema supremamente interesante, yo creo que para todos, y es la paradoja de la heparina. Hablar de trombocitopenia inducida por heparina, ese hit de la fisiopatología al diagnóstico de laboratorio. Yo estoy más que segura que nos vamos a enriquecer con todo el conocimiento que nos van a transmitir acá nuestros dos especialistas invitados. Para comenzar, quiero presentarles al doctor David Rodríguez Cabezas. El doctor es médico, especialista en laboratorio clínico, es el director del Laboratorio de Hemostasia y Trombosis de la Pontificia Universidad Católica en Chile, de la Red Salud UC Christus. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por haber aceptado la invitación por acompañarnos. El doctor nos va a hablar de la fisiopatología del HIT y posteriormente tendremos a mi colega, la doctora Patricia Hidalgo Pizarro. La doctora es tecnóloga médica, ella es la coordinadora del Laboratorio de Hemostasia y de Trombosis de la Red de Salud de UC Christus, y yo creo que pues en mejores manos no podremos estar. Así es que nuevamente dándoles la bienvenida a todos nuestros asistentes que nos están acompañando. El auditorio es todo suyo, doctor. Adelante, por favor. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, primeramente agradecer al Grupo CLAT por la invitación. La verdad que es un tema que nos gusta mucho en el laboratorio. Es algo que vamos a ver que, si bien es infrecuente, la verdad es que es bastante catastrófico. Por lo tanto, hay que estar muy, muy al pendiente de esta entidad clínica que puede suceder en cualquier momento. Así que, bueno, por honor al tiempo vamos a iniciar. Bueno, además agradecer su tiempo de todos. Saludos a todos los lugares de Latinoamérica y de otros lados del mundo que nos acompañan. Bueno, en cuanto a las preguntas para que poder hacer un poquito más fluida la sesión, las vamos a dejar al final, las pueden ir dejando en el chat y las vamos a ir coordinando al final para poder irlas respondiendo, ¿sí? Así que total libertad de compartir sus inquietudes. Muy bien, bueno, vamos a iniciar con el tema que es la trombocitopenia inducida por heparina o HIT por sus siglas en inglés. Vamos a hablar primeramente la parte de la fisiopatología y posteriormente Patti nos va a hablar sobre el diagnóstico, cómo es que se realiza en el laboratorio. Primeramente, así como generalidades, si bien voy a hablar como de la trombocitopenia inducida por heparina como clásica, es importante tener en cuenta que es un espectro de entidades, las cuales tienen algo en común, que está el PF4, algún anticuerpo o heparina, o falta alguna de estas variables. Por lo tanto, lo correcto es hablar de un trastorno PF4 anticuerpos heparina, ¿sí? Como un todo. Si bien el más común es el HIT tipo 2, que es el que vamos a hablar, que es el inmunomediado, en el cual tenemos varios componentes dentro de los cuales tenemos la heparina, los anticuerpos y el PF4, que vamos a ver qué tienen de característica cada uno de estos elementos por sí mismos, ¿sí? Eh, es un síndrome inmunológico protrombótico. En realidad es un efecto adverso que sufren los pacientes cuando se administra la heparina y bueno, es dado por un anticuerpo anti-PF4 heparina con una actividad celular, es decir, tenemos una actividad biológica que va a desencadenar todo este cuadro. Y pues lo grave de todo esto es que potencialmente mortal. La verdad es que si uno revisa la literatura, se describe como un estado protrombótico, procoagulante en realidad, tanto venoso o arterial, el peor que puede sufrir un ser humano. Así, en algunos lados es como lo peor que se puede sufrir. Y es tiempo dependiente. Esto quiere decir que entre más contacto tenemos con la heparina, más probabilidad de desarrollo y de evolución. Y bueno, ¿por qué se debe? Primeramente, recordando un poquito la heparina, pues tenemos que la heparina es ay, perdón, voy a colocar mi puntero láser para que puedan ver lo que estoy señalando. Tenemos que la heparina es una molécula muy larga, de hecho aquí viene como trunca en este esquema, es un polisacárido
Y la gracia que tiene este polisacárido, además de que es muy largo, es que tiene una carga neta negativa muy, muy importante. También viene descrita como una de las moléculas conocidas por el ser humano con mayor carga negativa que se conoce, al menos biológicamente, ¿sí? Y dada esta carga negativa es que tiene su mecanismo de acción anticoagulante, que es lo que hace, recordando un poquito lo que es la heparina, en este caso la heparina no fraccionada, pues tenemos que se une por esta carga negativa y por unos residuos que tiene de un pentasacárido, el cual se une a la antitrombina y como, bueno, recordando, la antitrombina es un anticoagulante natural, lo que hace es potenciar hasta 1000 veces la capacidad que tiene la antitrombina de anticoagulación natural, y pues esto evita que se forme esta explosión de trombina. Y como es tan larga, pues puede directamente eh, unirse al factor 2 activado, ¿sí? Y también al 10 activado, ¿sí? Cosa distinta que ocurre con la heparina de bajo peso molecular, que es más chiquitita, por lo tanto, si lo vemos como una pista de aterrizaje, es mucho más chiquitita, ¿sí? Por eso no puede tener esta doble interacción protrombina con el factor 10. Así que perdón, voy a cerrar aquí. Uy, perdón, es que no puedo cambiar de diapos. Ahora sí. Y hablando un poquito de la epidemiología, como les comentaba, pues es poco, pero si nosotros nos ponemos a pensar en un hospital de alta complejidad donde existen muchos pacientes que están expuestos a la paridad, pues esta incidencia, prevalencia aumenta drásticamente, ¿sí? Así que hay que tener ojo en esto de que es poquito. Eh, se, un factor de riesgo que es la exposición muy prolongada a la heparina. Por lo tanto, en cirugías donde particularmente se utiliza mucha heparina, como las cirugías cardíacas o algún tipo de cirugía muy larga, pues el paciente va a tener más riesgo. Más o menos se dice, al menos en los Estados Unidos, que hay una en 1500 hospitalizaciones que sucede este evento. Y como les comentaba, pues aumenta el riesgo con la heparina no fraccionada, por este hecho de que la heparina no fraccionada es muy larga, esta cadena de polisacáridos es muy larga, a diferencia de la de bajo peso molecular, que es muy infrecuente, pero igual puede ocurrir, ¿sí? Y entre más larga la exposición del paciente, específicamente más de 5 días, más de 4 días, o sea, 5 días en adelante, ya existe un mayor riesgo de desarrollo del HIT. ¿Y cuáles son las manifestaciones clínicas y los desenlaces clínicos? Pues tenemos un aumento cuando no se trata el HIT, de un 30 a 60% más de una trombosis nueva, que si bien depende de la literatura, puede ser de 1 a 1 si es venoso, en territorio venoso o arterial, pero también puede ser de 4 a 1. La cosa es de que puede ser en cualquier vaso sanguíneo de la economía corporal. También puede haber un riesgo de sangrado, un 6.2% de los pacientes pueden desarrollar, ya sea por complicaciones como CID posterior a un HIT muy, muy avanzado, que es como raro pensar en una patología trombótica que puede desencadenar una hemorragia, sí, puede ser. Y lo inherente a una trombosis distal, por ejemplo, amputaciones de cualquier miembro, ¿sí? Obviamente, pues también nos aumenta la mortalidad dentro de un paciente hospitalizado que venía por otra cosa y pues desarrolla HIT, y la estadía hospitalaria que puede aumentar hasta 3 veces más, ¿sí? Y ahora sí, ya entrando un poquito más a la fisiopatología, recordando que la heparina pues es esta cadena larga polisacárida que tiene esta carga neta negativa muy potente, ¿sí? Y que confiere su capacidad de potenciar a la antitrombina de forma normal. Las plaquetas constantemente en sus gránulos alfa tienen factor plaquetario 4, que lo vamos a llamar como PF4. Esta es una quimiosina que tiene como su rol natural en el cuerpo poder como bloquear algunas superficies negativas en el endotelio y en otras células, algunos glucosaminoglucanos que también funcionan como anticoagulantes naturales, pues el PF4 como que los neutraliza para que cuando existe una hemorragia, un corte o alguna herida pueda desarrollarse pues la cascada de la coagulación de forma adecuada. Es como lo que hace normalmente el PF4. Pero no, esta capacidad del PF4 es dada porque tiene una carga positiva, ¿sí? Es una proteína con alta carga positiva. Y ahí pues ya se imaginarán qué está sucediendo. Es como tal cual un imán, una carga neta negativa conferida por la heparina con el PF4 que tiene una carga positiva, pues tenemos ese problema, ¿sí? Que hay una unión, tal cual como dos polos diferentes de un imán,
Y hasta ahí nada. Esto sucede con cualquier paciente que se le está administrando heparina, es normal, pero el problema viene posteriormente cuando hay alguna célula del sistema inmunitario que por alguna exposición previa a alguna molécula parecida a la heparina o un paciente que ya recibió heparina previamente, alguna célula del sistema inmunitario reconoce esta interacción heparina-PF4, donde se forma un neoepítope, ¿sí? Se forma un neoepítope y empieza a producirse inmunoglobulinas. Específicamente las que causan todo este problema son las inmunoglobulinas tipo G, ¿sí? Isotipos 1 y 2, que van a quedar circulando en el paciente o van a quedar como memoria y posteriormente viene la fisiopatología que vamos a continuar, ¿sí? En el cual es este complejo PF4 heparina más este anticuerpo preformado, ¿sí? Forman un inmunocomplejo. Y el inmunocomplejo, este inmunocomplejo, en realidad cualquier inmunocomplejo en el organismo, pues es bastante devastador. Pensemos en otras enfermedades autoinmunes, por ejemplo, lupus, artritis reumatoide, donde estos inmunocomplejos pues se pueden depositar en cualquier lado. En este caso, estos inmunocomplejos van a activar el receptor FC gamma, que tiene las plaquetas específico para la fracción FC de las inmunoglobulinas G, y que lo que sucede, las plaquetas pues se van a activar, van a liberar más gránulos, ¿sí? Más PF4 y van a provocar, bueno, que se agreguen, etcétera, van a activar a otras células del sistema inmunitario y pues van a provocar una trombosis. Vamos a ver con más detalle como con Zoom qué sucede con los monocitos, con los neutrófilos y las células endoteliales, ¿sí? En realidad, este inmunocomplejo puede activar a cualquier célula que tenga este receptor, ¿sí? Eh, en realidad, bueno, no todos los anticuerpos anti-P4 heparina van a provocar este efecto, ¿sí? Puede ser que algunos no activen a las plaquetas, etcétera, no tengan tanta afinidad. Así que, en realidad, lo que le sucede al paciente que desarrolla en después es mucha suerte, son muchas casualidades de que tenemos esta heparina PF4 con un anticuerpo que reconoce este neoepítope y es capaz. Hola, doctor. No sé si es mi internet o te quedaste como muteado. Sí, se quedó muteado. Es el internet del doctor, doctora. Se está volviendo a conectar. Una disculpa, perdón. Un problema tecnológico que me botó el internet, pero nuevamente comparto pantalla con ustedes y tratamos. Ahí se ve, ¿cierto? Ahí se ve bien. Gracias, perdón por la interrupción. Muy bien, entonces como les comentaba, el problema es este inmunocomplejo que es muy específico y es capaz de activar a las plaquetas. Y también es importante, antes de pasar a la siguiente diapositiva, se observan, existe como un cierto equilibrio entre la cantidad de heparina con el PF4 que está circulando, ¿sí? De hecho, para que se logre esta estabilidad que se llama equilibrio estequiométrico, es importante la cantidad que está circulando en el paciente de dosis. ¿A qué voy con todo esto? Que si un paciente está recibiendo dosis subterapéuticas o supraterapéuticas de heparina, probablemente este equilibrio entre el PF4 y heparina no se va a dar, ¿sí? No, y es súper necesario, súper importante para que se desarrolle la fisiopatología del HIT, que sea una dosis terapéutica para que este equilibrio se logre, ¿sí? Entonces, por eso que, como lo va a mencionar Patti, posteriormente, una de las
condiciones o características que debe de reunir para poder diagnosticar el HIT es que se logre una activación plaquetaria con este equilibrio. Esto viene de esto, ¿sí? Muy bien. Y este dibujito es como bien grande, pero me encanta porque resume muy bien qué es lo que está sucediendo en el paciente, ¿sí? Regresando a lo que son las plaquetas, tenemos este equilibrio estequiométrico entre la heparina PF4 que está muy bien y que logra pues que sea reconocido por este anticuerpo, este neopítope, y capaz de activar a las plaquetas y reclutar más plaquetas y formar este como círculo vicioso protrombótico, pero que culmina en una producción muy descontrolada de trombina, pero además tenemos la activación de este inmunocomplejo a los monocitos y al endotelio, que vamos a hacer un pequeño zoom posteriormente, y también los otros granulocitos, etcétera. Y aquí es como una de las teorías es por qué muchos pacientes pueden desarrollar HIT a pesar de nunca haber estado expuestos a la heparina. Bueno, una de las teorías es de que probablemente en realidad estuvieron expuestos a una molécula muy parecida a la heparina, procedente de alguna bacteria, ¿sí? Por ejemplo, un gram negativo que exhiba en su membrana un sacárido. Puede ser que esto haya condicionado que las células o los linfocitos B estén produciendo anticuerpos dirigidos contra estas moléculas muy parecidas. Puede ser una de las causas, ¿sí? Muy bien. Eh, Me va a faltar esto. Por aquí tenemos como un acercamiento a lo que es la plaqueta, que como les había comentado, bueno, tenemos la liberación de PF4, la heparina, que es esta línea que está entre medio, se forma este equilibrio estequiométrico, tenemos los anticuerpos IgG que forman este inmunocomplejo y es detectado por el receptor FC de la plaqueta, y hay una activación hacia adentro de la plaqueta, ¿sí? Y hay muchísimas vías que se van a activar con la expresión de moléculas por toda la plaqueta, ¿sí? Que van a estar relacionadas con la activación, liberación de micropartículas y agregación, ¿sí? O con otras plaquetas. Y obviamente también va a haber un cambio conformacional, perdón, en la membrana, que va a ser procoagulante para que la hemostasia secundaria pues se lleve a cabo, ¿sí? En cambio, en cuanto a otras células, por ejemplo, los monocitos macrófagos, eh, los monocitos en su superficie también contienen moléculas muy parecidas a la heparina. Entonces también son reconocidas por este PF4, ¿sí? PF4 y el anticuerpo, y también pueden ser lugar de anclaje para que se adhieran esto y activen a más células, pero además también expresan los receptores FC en sus membranas y por lo tanto pues también se van a activar, van a producir inflamación, etc., y daño tisular. Por otro lado, los neutrófilos, si se fijan, también exhiben en su superficie pues receptores FC, y esto culmina en que el neutrófilo se active, se enoje y libere sus NET, ¿sí? Sus NET, que son todo su contenido nuclear, todos sus ácidos nucleicos, que volvemos al mismo problema porque los ácidos nucleicos tienen una carga negativa también, por lo tanto son lugares de anclaje para este PF4 anticuerpo y activan a más y más células, ¿sí? Por eso ahora como que viene, o sea, como que queda claro por qué es el peor estado protrombótico que puede sufrir o procoagulante que puede sufrir un ser humano, ¿sí? Y también para hacer todavía peor toda esta tormenta, tenemos la activación del endotelio. El endotelio, pues si nosotros lo imaginamos como un terciopelo por donde van pues resbalándose literalmente todas las células en el torrente sanguíneo, porque eso tiene una superficie anticoagulante que es dado por los glucosaminoglucanos que están expuestos en la luz de los vasos sanguíneos. Pues desgraciadamente con el PF4 y el anticuerpo, con todo este adosamiento, es un estímulo para que el endotelio, así como en resumen muy cortito, para que el endotelio se vuelva procoagulante, se inflame en realidad. Por lo tanto, esta característica anticoagulante que tiene el endotelio se pierde. Entonces tenemos células enojadas del sistema inmunitario, plaquetas activadas, todos los factores de la coagulación activados porque pues tenemos esa explosión de trombina, y además de que el endotelio pues también se vuelve procoagulante más que anticoagulante. Entonces es
en todos los territorios de todos los vasos sanguíneos está ocurriendo esto, pues desencadena eventualmente en una trombosis hasta un 60%. ¿Y cómo es la presentación clínica? Bueno, primeramente tenemos una reducción del recuento de plaquetas y esto es dado por este consumo, ¿sí? Más que una remoción en el vaso órgano de las plaquetas, es una activación y consumo. Y también es importante tener en cuenta que ocurre posterior a la exposición a partir del quinto día de la heparina y pues mágicamente recupera el paciente el recuento de plaquetas y toda la sintomatología cuando se suspende la heparina, ¿sí? Que es uno de los criterios que nos va a comentar Patti posteriormente. Bueno, tiene el antecedente de una cirugía o exposición muy grande a muchas cantidades de heparina mucho tiempo, ¿sí? Y también puede ser que el paciente tenga un historial de exposición previa hasta 90 días a heparina, por lo tanto, da este chance de tener estos anticuerpos preformados, ¿sí? Y lo que es súper raro, que esto es como lo que vuela a la cabeza a todos, es de cómo un paciente que está recibiendo heparina se trombosa, pues es por esto, ¿cierto? Es como la pregunta clave. Paciente con heparina y que se trombosa, hay que sospechar en HIT. Y también, como les comentaba, como esto ocurre en todo en la economía corporal, pues también hay presentaciones atípicas, o sea, eh, trombosis en cualquier lugar. Y el crecimiento, es decir, la evolución de esta trombosis es súper rápida. Sí, aquí tenemos el ejemplo de una aplicación de heparina de bajo peso molecular donde se trombosó el área. Y bueno, recordando un poquito, la heparina de bajo peso molecular es menos probable que ocurra estos fenómenos, pero también pueden ocurrir. Por eso quise poner esta fotito. Pero la presentación más clásica, pues, es que sea una trombosis con una necrosis, ¿sí? Distal. Esto es como lo más clásico, pero puede ocurrir en cualquier lado, ¿sí? Y aquí viene, bueno, la parte un poquito más clínica. Solamente recordar que toda prueba de laboratorio tiene que ir acompañado de una probabilidad pretest. En el caso del HIT, pues es dado por este score 4T. Hay otros scores, ¿sí? Pero este es como el más conocido, que entre más puntaje tenga el paciente, pues más probabilidad tiene de que sea un HIT, ¿sí? Caso contrario, si un paciente no reúne un puntaje adecuado, lo más probable es que no sea un HIT, es más de exclusión, que lo vamos a ver más adelante, pero el 4T viene por este acrónimo del inicio del tiempo de inicio, la trombosis, una trombocitopenia aguda y excluir otras causas. Es decir, si un paciente tiene heparina, pero además tiene un tumor, alguna malignidad, pues hay que excluir todas esas causas, ¿sí? Y bueno, también esto importante, no toda trombocitopenia, pues es como de HIT. Lo típico es que sea a partir del quinto día, que sea al menos el 50%, pero no tan rápida ni muy lenta. Tienen que ser como intermedios. Me gusta mucho esta gráfica porque lo resume súper bien. Y lo otro es de que, bueno, como les decía, a partir del quinto día, perdón, acá está lo del tiempo, pero acá está el porcentaje. Si un paciente desarrolla una trombocitopenia al primer día de la exposición de la heparina, puede que no sea un HIT a menos que tenga una exposición previa, o si es muy tardada después de la exposición a la heparina, hay que pensar en otra causa, ¿sí? Y excluir otras causas de trombocitopenia y revisar si hay alguna trombosis por ahí, ¿sí? Y bueno, ya no quiero pasar más porque lo va a mencionar Patti con mayor detalle para no pasarme de tiempo. Así que muchísimas gracias. Dejo de compartir, ¿sí? Para no hacer tanto spoiler. Bien, buenas tardes. Vamos a pasar ahora a ver los aspectos que tienen que ver con el diagnóstico de laboratorio del HIT y voy a compartir mi presentación. Mm, Ahí se ve. No, Ahí va. falta es que le coloques. Ah, perfecto, ya está en modo presentación, doctor, adelante. Ya, ok. Entonces, ay, de nuevo me pasó lo del punto. Estamos en modo presentación. Ya la tienes en modo presentación. Sí. em,
Es que tengo este problema. Todavía no tienes el puntero láser. No, todavía no tengo el puntero láser, igual que la otra vez. Ya troqué. ¿Cómo fue que lo hice delante? Era abajo, ¿no? A ver. Se ve el lapicito Bueno, igual. Ahí te vemos sí, al lápiz, no importa. del Adelante, lápiz, ya, ok. doctora. Vamos. Vamos a ver, como les decía, lo que tiene que ver, tiene relación con el diagnóstico de laboratorio. Ay, qué atroz. Creo que estoy compartiendo mal, ¿o no? Porque no me deja, Se ve súper bien la primera pero no me diapositiva deja avanzar. Ahí con sí. el teclado. Sí. Ahí. Perfecto. Ya, doctora. Ya, ok. Bien, como muy bien explicaba el doctor Rodríguez, la trombocitopenia inducida por heparina es un cuadro bastante complejo y el cual necesita ser diagnosticado con rapidez, ya porque es un efecto adverso grave posterior al tratamiento tratamiento anticoagulante con heparina, puede provocar complicaciones diversas, ¿cierto? Ya sea venosas o arteriales y por último, en los casos más graves, ¿cierto? Llegar a la muerte del paciente. La mortalidad se calcula que pudiera ser en un paciente no tratado cercana al 30%. Y por otro lado, no menor, es que las drogas que, se, que se utilizan como alternativa a la heparina no siempre están disponibles fácilmente. No sé por qué se me pega la pantalla. Con el teclado no se puede, ¿no? No, fíjate. Mm. Doctora, la puedes correr ¿Sabes con qué? ¿Me puedes ir dando tú las diapositivas, David, mejor para no... la, Ok. David, ¿se las puedes pasar, por favor? Sí, Sí, porque está Vale, pegado. gracias. Voy a dejar de compartir. Perdón. ahí va. Se ve, ¿cierto? Ese es. Te falta dejarlo como ahí estamos. Ya. Pasemos a la siguiente. Bien. Son varias las entidades y las sociedades científicas que dan sus guías como para el tratamiento y el diagnóstico de la trombocitopenia inducida por heparina, pero afortunadamente para los que trabajamos en laboratorio, los criterios son bastante transversales respecto de lo que debería ser el laboratorio y de lo que debería disponer para poder hacer un buen diagnóstico. Las diferencias se producen más cuando se empieza a hablar del tratamiento propiamente tal de la trombocitopenia, con qué drogas tratar y con qué anticoagulante reemplazar a la heparina. Pero en lo que se refiere al laboratorio, estamos más o menos de acuerdo. Vamos a ver. Siguiente. Eso. Parte el diagnóstico con este primer filtro, gran filtro, que es el score 4T, que ya lo explicó el doctor Rodríguez, pero repasémoslo. Es el acrónimo de las cuatro factores que determinan la existencia de la trombocitopenia inducida por heparina, que es la existencia de la trombocitopenia, ¿cierto? En qué minuto se produjo la trombocitopenia, si existe o no trombosis y si existen otras causas con las cuales se pudiera estar justificando esta trombosis y la caída de las plaquetas. Esas son las 4T que debe considerar el clínico. Siguiente. El score, ¿en qué consiste el score?
Esto es, bueno, un score es una evaluación, ¿cierto? Un puntaje que le va a ir dando el clínico a cada uno de estos puntos de acuerdo con lo que le ocurre a su paciente. Y ahí tenemos, por ejemplo, para la trombocitopenia, si la caída del recuento fue superior al 50%, se le asigna el puntaje máximo, que son 2 puntos. Si va entre 30 y 50% es 1 punto, y si es menos al 30%, 0 puntos. Así, lo mismo ocurre que está graduado para el tiempo de ocurrencia de la trombocitopenia, la aparición de la trombosis, si es que hay o no hay, y si es que hay otras causas asociadas. ¿Ya? De acuerdo a esta evaluación que hace el clínico, el paciente podría tener de 0 a 3 puntos, que es una puntuación baja, en la cual el clínico debería considerar o reconsiderar su diagnóstico. No califica para un estudio de laboratorio. Tiene un puntaje intermedio que va entre 4 o 5 puntos, donde hay una probabilidad intermedia de ocurrencia que podría ser, sí, pasarlo a estudio de laboratorio. Y por supuesto, ya más alto punto, entre 6 y 8, califica de todas maneras, se suspende inmediatamente la heparina y se solicita al laboratorio el estudio apropiado. Siguiente. Aquí en este cuadrito, bueno, son las primeras conductas que debe tener el clínico, ¿cierto? Luego de que su 4T le haga suponer con cierta evidencia de que lo que tiene su paciente es una trombocitopenia inducida por heparina. Primero, detener la heparina, ¿cierto? Todo contacto de heparina con el paciente, incluso los catéteres, los lavados de catéter que pudieran ser poca cantidad, nada, pueden administrarle al paciente. Y por otro lado, considerar que para efectos de tratamiento no se pueden hacer transfusiones de plaquetas para poder corregir la trombocitopenia, no se puede utilizar warfarina o cualquier anticoagulante de vitamina K, porque recuerden que los vitamina K dependientes eh, tienen la propiedad de disminuir los anticoagulantes naturales. Así que cualquiera de estas dos cosas, si transfusión de plaqueta o utilización de anticoagulantes vitamina K dependientes, sería como estar apagando el incendio con gasolina. Vamos con la próxima. Y acá, ¿cuánto vamos a recurrir al laboratorio? Bueno, en el score, en la sumatoria de los puntos que calculó el clínico, si, como les decía anteriormente, si el puntaje va de 0 a 3 puntos, se considera que es una probabilidad muy baja, por lo tanto no debe solicitar pruebas de screening o de cribado para que poder diagnosticar o poder igual estudiar si es que el paciente pudiera tener un anticuerpo, porque se expone además a tener algún falso positivo. Solamente sobre 4 puntos del score 4T, que indica una probabilidad intermedia o alta, procedería solicitar los estudios de laboratorio. Próximo. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer cuando nos llegue la muestra del paciente que tiene un diagnóstico presuntivo de HIT? El estudio está dividido en 2 áreas, o en 2 etapas más bien. Vamos a tener una fase o una etapa 1, donde lo que necesitamos es tener un ensayo que sea rápido, que sea fácil, asequible, y que nos dé una respuesta en un tiempo cortito, porque lo que necesita saber el médico es si su paciente califica o no califica como HIT. Y aquí en esta parte hay varias técnicas, que las vamos a revisar más adelante, hay varias metodologías que se pueden utilizar. Y como dice ahí, les puse las ventajas, es que son técnicas de más fácil ejecución, tienen un menor tiempo de respuesta, son tremendamente sensibles, pero tienen poca especificidad. Y cumplen así su objetivo de no dejar pasar que no se nos escape un hit. O sea, nosotros podríamos... se fue la imagen.
Ahí, volvió. Ya volvió. Ya, entonces estamos en la fase 1, donde lo que le pedimos al test que vamos a utilizar, que sea un test, como les decía, de fácil ejecución, que tenga un tiempo de respuesta muy cortito y que sea muy sensible. La especificidad se puede sacrificar en esta etapa, ¿ya? Pero lo que a nosotros nos importa es que con esta técnica nosotros sí o sí seamos capaces de detectar el anticuerpo. La especificidad la vemos en la fase 2. Y la fase 2 son algunas técnicas que se realizan principalmente en laboratorios de alta especificidad, de tecnología muy específica para hacer técnicas que son como más finas, son laboriosas. Esa es la gran desventaja de estas técnicas. Son de difícil ejecución, son de un tiempo de respuesta más lento, se requiere personal entrenado, pero a diferencia de las técnicas de fase 1, son técnicas que son muy específicas, de manera que en esa etapa nosotros no solo vamos a detectar el anticuerpo, sino que además vamos a poder decir que de verdad es un anticuerpo que reacciona con las plaquetas de manera dependiente de la heparina que está recibiendo el paciente. Vamos a la próxima. Esta es una de las técnicas más utilizadas como técnica de fase 1, digamos, que son los ELISAs. Cumple con el objetivo clínico de tener un rendimiento analítico con una sensibilidad muy alta, casi del 99%, lo que significa que no se nos debería escapar un anticuerpo anti-PF4, heparina, ¿ya? Pero como en general son poliespecíficos, se pueden capturar otro tipo de inmunoglobulinas que no, por un lado no van a ser específicas de lo que nosotros estamos buscando y pueden ser, no tienen mucha relevancia clínica por ser IgM o de otros subtipos de inmunoglobulina. Pero sí lo que garantiza el ELISA es tener la capacidad de capturar los anticuerpos. Entonces, ¿en qué se basa esto? Esta imagen muestra un pocillo de una placa de microtitulación donde está recubierta en el fondo con un anticuerpo, con un complejo F4 heparina que va a capturar los anticuerpos, ¿ya? Y posteriormente ese complejo inmune formado se va a revelar con un segundo anticuerpo que puede estar marcado con una enzima o puede haber inmunofluorescencia, etc. Hay distintas formas de revelar esa unión antígeno-anticuerpo, pero cumple, como les decía, con la condición de que va a ser altamente sensible. Vamos con la próxima. Aquí en este cuadrito les puse los ensayos inmunológicos, como son el fundamento de todas estas técnicas que son más rápidas o las técnicas de cribado que le llaman, que son técnicas que tienen distintas formas de revelar esta unión de complejo antígeno-anticuerpo, donde el anticuerpo es el presente en el suero del paciente y el complejo antigénico es el que forma el PF4 heparina. Por ejemplo, ahí vemos que hay un inmunoensayo en gel, hay ensayos de quimioluminiscencia, hay ensayos de flujo lateral, de látex, etc. Y arriba está el ELISA, que de nuevo está ejemplificado ahí. El ELISA tiene la particularidad que se ha relacionado con darle una cierta importancia a la absorbancia, a la intensidad de la absorbancia que nosotros obtenemos en el ELISA, la densidad óptica. ¿Ya? Mientras más densidad óptica tengamos, más se acerca al diagnóstico o a la confirmación de que sea un anticuerpo realmente dependiente de heparina. Cuando los resultados son muy intensos en color,
se relaciona una densidad óptica superior a 1, se le da como un poder especial para decir de que sí podría efectivamente ser un anticuerpo dependiente de heparina. No lo libera de una técnica de confirmación, pero le da sí al médico una respuesta donde con cierto grado de certeza él puede decir sí, de verdad es dependiente de heparina, va a salir positivo la confirmación porque se ha visto que se correlaciona muy bien densidades ópticas muy altas, sobre 1, sobre 1,5, sí se correlacionan con la presencia de un anticuerpo dependiente de heparina. Vamos con la próxima. Esto era lo que les estaba diciendo, ¿cierto? Este dibujito les muestra que ahí en la zona verde, las bajas densidades ópticas prácticamente, bueno, van a excluir la dependencia de heparina. En la zona amarilla hay una zona que es la zona intermedia, ¿cierto? Que puede dar una densidad inferior a 1, que tiene una probabilidad moderada de ser dependiente de heparina, y la zona roja que ya está sobre 1, o ya cuando llega a 2, es prácticamente seguro que se va a confirmar la dependencia. Próximo. Yo no soy mucho de recomendar cosas ni técnicas, y esto no tengo ningún conflicto de interés en recomendar esto, porque nosotros lo utilizamos. Yo creo que es bueno recomendar cuando uno ha probado un producto y le ha resultado bien. En nuestro laboratorio nosotros utilizamos este test pack que es de Stavo, que en un tiempo muy corto nos puede decir si efectivamente el paciente tiene un anticuerpo en circulación, un anticuerpo anti-PF4 heparina. Es un test rápido, no es un test confirmatorio. Tiene cercano al 93% de sensibilidad y especificidad, y a nosotros nos ha dado un muy buen resultado. El fundamento de esto es que ahí ustedes de izquierda a derecha vamos a ir, tenemos el suero del paciente que se une, se carga en el pocitito que ustedes ven más abajo, suero del paciente que se junta con un complejo PF4 heparina que está marcado con biotina. Empieza la migración a través de esa nitrocelulosa y existen unas partículas de oro coloidal que tienen un anticuerpo antibiotina en la superficie y que va a capturar los complejos inmunes. ¿Ya? Sigue la migración y en la primera línea que hay un anticuerpo anti-IgG fijo, se van a capturar solamente los complejos inmunes que tienen IgG en su formación. El resto de todo lo inespecífico, todas las otras IgG, recuerden que el suero del paciente es un suero que tiene múltiples clones, no es solo IgG, se forman IgA, se forman IgM. Por lo tanto, ahí en esa primera línea que si ustedes ven en el examen, en el test pack positivo, la primera línea, la que está más hacia la izquierda, esa es la línea de positividad del paciente. Es la línea donde está la IgG, la anti-IgG, perdón, que capturó el complejo inmune de la IgG con el PF4 heparina. Es decir, es específico de IgG, que es la inmunoglobulina que provoca el daño al paciente. El resto de los complejos inmunes sigue su migración, no fueron capturados y llegan a la segunda línea, que la segunda línea, donde también ahí son capturados, viene a ser el control de la migración y el control de la muestra. En el fondo, que lleguen, esa línea tiene que aparecer siempre porque es el control de migración en el fondo, ¿ya? Pero la primera línea nos da la positividad o la negatividad de la reacción. Ahí tenemos una reacción negativa donde solamente aparece la línea de control de migración, y en la banda de abajo, el dispositivo de abajo tiene la banda de positividad y tiene el control de migración.
Es una técnica rápida que en 10 minutos da la información que el clínico necesita. No es excluyente de la confirmación, pero sí es un muy buen inicio. Les paso el dato por si ustedes quisieran investigar. Una vez que nosotros, por cualquiera de estas tecnologías, cualquiera de esta metodología que yo les acabo de exponer, logramos detectar que existe un anticuerpo que fue capaz de reaccionar con el complejo PF4 heparina, se comunica, por supuesto, al clínico y el clínico va a tomar su decisión y pasamos nosotros en el laboratorio a una segunda fase, que es la fase de confirmación, donde nosotros efectivamente le vamos a decir al clínico que el anticuerpo que detectamos en la fase 1 es un anticuerpo dependiente de heparina. Diagnosticarle una dependencia de heparina, un anticuerpo dependiente de heparina al paciente complica harto al clínico, porque como les decía, no es llegar y sacarle heparina, no hay tanto de qué echar mano. ¿Cómo son estos ensayos funcionales? Como ya veíamos, son mandatorios de realizar posterior a una prueba rápida con resultado positivo dudoso. Confirman la capacidad que tiene el anticuerpo detectado para activar las plaquetas y confirman la dependencia de la presencia de heparina. Acá en esta figura ustedes ven en la parte alta la técnica de liberación de serotonina, que es el gold standard para confirmar esta patología. Y es más utilizado acá como la parte de América, como que utiliza más la liberación de serotonina como prueba confirmatoria, y en Europa les gusta mucho utilizar el famoso IPA, que es una prueba que se realiza con plaquetas frescas y se trata de estimular plaquetas y aglutinar plaquetas con el suero de un paciente que eventualmente o presuntivamente tiene un anticuerpo dependiente de heparina. Se nos cayó de nuevo a esperar. Mientras tanto les cuento que cuál es el gran inconveniente de estas técnicas de confirmatorias, es que, como les decía, son engorrosas, necesitan personal entrenado y necesitan algo que uno lo mira así como a la rápida, pero no es tan sencillo. Necesitamos tener plaquetas normales y frescas, ya que no siempre se pueden tener. Generalmente se recurre a la buena voluntad de los donantes, del mismo personal del laboratorio, ya sea para la técnica de liberación de serotonina o para la técnica de aglutinación de las plaquetas, o también para la tercera prueba que se ha postulado como una prueba funcional, que es la prueba de citometría de flujo. Cualquiera de estas tres técnicas lo que pretende hacer es que nosotros el anticuerpo que hemos detectado en la fase 1, comprobarle al médico, por un lado, que es dependiente de heparina y que es funcional, o sea, que es capaz de activar las plaquetas produciendo liberación de su contenido. ¿Ya? Entonces, estas tres técnicas tienen ese objetivo por cumplir. Vamos con la próxima. De estas tres técnicas, les decía yo que la serotonina, la liberación de serotonina ha sido desde siempre la técnica como gold standard para la confirmación. ¿Por qué se utiliza la serotonina como marcador de activación? Porque cumple con varias características. La serotonina es un elemento específico de plaqueta, un neurotransmisor que se almacena en las plaquetas exclusivamente, a diferencia de otras moléculas como por ejemplo la ATP, que se utiliza en la lumiagregometría como marcador de activación, pero el ATP se libera de muchas células, por lo tanto no es específico de las plaquetas. La serotonina sí. Se almacena en gránulos densos, conforme las plaquetas vayan envejeciendo en circulación, van ganando más serotonina. Las plaquetas mayores, las plaquetas viejitas, son ricas en serotonina y las más jóvenes tienen menos serotonina. Es un compuesto estable y casi no existe en plasma porque rápidamente se degrada. Es abundante en cantidad y además utilizando lo que se hace actualmente, que es la metodología del HPLC,
permite medir cuantitativamente con un nivel de detección súper bajo de 5 nanogramos por ml. ¿Ya? Antes o históricamente se utilizaba el método isotópico para medir la liberación de serotonina, pero fue gold standard durante muchísimo tiempo, pero en el último tiempo se reemplazó por el HPLC, que tiene el mismo rendimiento, excelente desempeño, con buenos coeficientes de variación, pero que además tiene la tremenda ventaja de que no, al no utilizar radiación, radioisótopos, no presenta los riesgos biológicos que tenía el método isotópico. La siguiente. Bueno, No bueno, sé voy a si ya, empezar. ya ibas terminando. Les faltó, no, faltó, les voy a mostrar ¿cómo se llama? La técnica de liberación bueno, la técnica de liberación de serotonina, como les decía, necesita plaquetas frescas y la idea es hacer reaccionar el supuesto anticuerpo que tiene el paciente presente en el suero con estas plaquetas normales, plaquetas no activadas que tienen toda su serotonina en los gránulos densos. Se pone en contacto el suero del paciente y por supuesto dentro del ensayo van sus respectivos controles negativos y positivos y se hace reaccionar el suero con las plaquetas a 2 dosis de heparina. Una dosis baja, que es la terapéutica, que va entre 0,1 y 0,3, y una supraterapéutica, que es de 100 unidades por ml. Ya son 3 órdenes de magnitud más alta que hacen que se pierda cuando a altas concentraciones de heparina, como lo explicaba el doctor, hace que se pierda el equilibrio y por lo tanto el anticuerpo ya a esas dosis supraterapéuticas se pierde la unión con el anticuerpo. Por lo tanto, esta prueba nos va a decir que el anticuerpo que nosotros detectamos en fase 1 es funcional y es dependiente de heparina. Esas 2 cosas vamos a sacar de este ensayo de liberación de serotonina. Vamos con la próxima. Cuando tenemos los resultados de la serotonina, ahí en esa tablita, ustedes pueden ver que tenemos en los controles en qué nos tenemos que fijar nosotros. Tenemos ahí lo que yo les puse en el recuadro rojo, el control positivo y el paciente. Y vean cómo el paciente, en la concentración de serotonina, cayó la concentración de serotonina, que era de alrededor de 500, entre 500 y 600, de los otros tubos, que es el blanco y el control negativo, y el control positivo liberó, al igual que el paciente, liberó todo su contenido de serotonina al medio. Por lo tanto, esa secreción que tuvimos de serotonina, que se calcula en base a un tubo donde no ha habido activación, un tubo blanco donde tiene la plaqueta, tiene toda su serotonina guardada en los gránulos densos, se calcula cuánta serotonina de esas se perdió producto de la activación del anticuerpo. Y ahí ven ustedes porcentaje de secreción de serotonina superior al 80 o al 90% en controles positivos y en pacientes, versus lo que ocurre en la dosis más alta de heparina, donde todo se inhibe. Y eso le da al anticuerpo que nosotros detectamos la condición de ser dependiente de heparina. Entonces, una técnica muy específica y muy laboriosa, pero con un gran poder de detección y de fiabilidad para decir que el anticuerpo que nosotros encontramos es funcional y dependiente de heparina. La próxima. Esto era lo que comentaba el doctor de lo que pasaba con las distintas dosis de la heparina. Acá tenemos un pic alto donde vemos que es la zona de activación óptima, que es a bajas concentraciones de heparina o concentraciones terapéuticas, versus las que son supraterapéuticos, donde se pierde la unión del antígeno y el anticuerpo. Siguiente. Y este es el resumen
para que les quede en la mente de cómo debería operar el clínico, la sospecha clínica, ante la sospecha clínica de un paciente que se está trombosando a pesar de estar con heparina, el score 4T, aplicación del score 4T y ver cuál es el puntaje que tiene el paciente de acuerdo a los signos que presenta. Un puntaje bajo hasta 3 puntos, se olvidan del HIT, se descarta HIT, y 4 a 8 puntos vamos al laboratorio a pedir que le hagan una técnica de primera fase para ver si es que detectamos algún anticuerpo. Con las técnicas de mayor sensibilidad vamos a detectar, podemos detectar o no. Si no detectamos, se descarta HIT, pero si detectamos, vamos a una técnica confirmatoria. Si las densidades ópticas, acuérdense de eso, de que si ustedes hacen un ELISA, tengan en mente esto de que si las densidades ópticas son más altas, van a tener una mayor probabilidad de que su técnica de confirmación sea positiva. Eso, creo que esa era la última. Listo. Muchas gracias por acompañarnos. No quisiera desconectarme antes de mandar un saludo, por supuesto agradecer la presencia de todos en el webinar y un saludo muy, muy cariñoso a la gente que nos acompaña desde Venezuela, que lo están pasando tan mal. Un saludo fraternal. Esperamos que las cosas se resuelvan en el país, que no sea tanta la tragedia como parece. Eso. Nosotros que somos de Chile y cada cierto tiempo también nos remecemos, les mandamos un cariñoso saludo. Ay, No tan sé si linda, hay preguntas, doctora, Glorita. tan bella. Muchas gracias de verdad. A ustedes, al doctor David Rodríguez, a ti, Patti, por la excelente presentación. La verdad, yo creo que más claro, imposible. No es un tema fácil, no es un tema sencillo, pero nos lo han hecho ver de una manera que podamos entender. Los que teníamos algunas dudas, yo creo que tal vez las aclaramos, las resolvimos. De verdad, muchísimas gracias y gracias también por tus palabras muy conmovedoras. De verdad, un saludo supremamente muy, muy especial a todos nuestros amigos en Venezuela. Pues, doctora, no veo preguntas, solo veo felicitaciones por las presentaciones. Yo creo que Veo dos quedó. preguntas por acá, perdón, en el Ah, yo no menú. vi, doctor, pero Sí, adelante, si tú la pero tienes, por favor, que yo sí, acá me perdí no se entonces. preocupe. Adelante. Igual antes de empezar, igual unirme a las palabras de Patti, la verdad, un abrazo fraternal a la distancia, sí, a todos los que viven o tienen familiares en Venezuela, así que un abrazo, así que mucha fuerza. Y cualquier cosita, bueno, saben que somos una red que podemos apoyar de alguna u otra forma, así que muchas gracias. Así es. Bueno, vamos a pasar a las preguntas. Primeramente, nos comenta Johan Sánchez si se presenta un evento y se producen los anticuerpos contra la FF4 heparina, si se vuelve a aplicar heparina, el segundo evento va a seguir teniendo el mismo periodo de ventana de 5 días o al tener memoria puede ser más rápido, teniendo un escenario donde se desconozca la historia del paciente, efectivamente puede ser mucho más rápido. Aquí la clave es súper importante, es obviamente, bueno, no todo en medicina es así como una regla, pero lo más probable es que, o sea, si el paciente tiene una exposición de menos de 90 días, algunos literatura viene menos de 100 días, la reexposición a la heparina, este periodo de 5 días no se va a cumplir, va a ser súper rápida. Y hay que tener ojo porque si no sabemos este antecedente del paciente, podemos caer en que no es un hit porque fue muy rápido. ¿Sí? Así que efectivamente hay que tener en cuenta que si hay una reexposición, puede ser mucho más rápida la trombocitopenia. ¿Sí? Muy bien. Y la siguiente pregunta también de Johan Sánchez es que si el inmunoensayo es negativo, se descarta de inmediato HIT. La verdad es que obviamente siempre hay un pequeño ahí delta, pero tomando en cuenta una sensibilidad del 99% del inmunoensayo, pues sí, si está negativo se debería de descartar, ¿cierto? Pero, ojo, que ahí es súper importante el score 4T. Si el score 4T está alto, la sospecha está súper alta y nos da negativo, que es muy poco probable, tomando en cuenta la sensibilidad del inmunoensayo, pues no hay que dejar de lado este diagnóstico. Pero la verdad es que con un 99% de sensibilidad yo creo que es muy poco probable que pase eso, ¿sí? Ok. Así que eso.
igual no está escrito en regla, pero como les comento, Muy bien, 99%. así es. Y Con la experiencia tuya, que es, hay otra pregunta, ¿no? Dice, y, ajá, ¿es Jaime Uribe? ay, no, no Dice, la hola, veo, si buenas. me la, ya la ¿Te la vi. leo? ¿O la lees? Sí, ¿qué alimentantes tenemos con la muestra? Muy buena Ajá, pregunta, Jaime. Aquí no es propaganda, pero nosotros tenemos, lo voy a escribir aquí en el chat, al menos localmente en Chile tenemos una cosa que se llama Sinfex, ahí lo escribí. Si ustedes ponen en Google Sinfex, es un sistema de información de exámenes que es de nuestra red de laboratorios, donde viene cómo se debe preparar un examen el paciente, por ejemplo, para un hemograma, un perfil lipídico, etcétera. También viene para la prueba de HIT que tenemos disponible y una de las condiciones que debe de reunir el paciente preanalítico, o sea, la preanalítica, es que debe estar suspendida al menos 4 horas la heparina antes de la recolección de la muestra. ¿Por qué? Porque pues el inmunoensayo funciona con un PF4 heparina y si el paciente justo había recibido la dosis última de heparina, pues nos va a interferir con este equilibrio estequiométrico de heparina PF4. Así que hay que dejar que no tenga el paciente heparina, que igual tiene lógica, porque la primera conducta ante una sospecha de HIT no es pedir la prueba, es suspender la heparina. Así que lo más probable es que el paciente no llegue con heparina, pero igual hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? es perfecto. Sí, Muy y bien. así como otra condición preanalítica, la verdad es que imposible guardar ayuno en un paciente con suma gravedad, así que no hay otro interferente así como muy grosero, ¿sí? Solo la heparina. Y lo otro que pregunta es si tengo un alto índice Índice en la en la evaluación. evaluación, ¿qué tan posible es que no tenga anticuerpos? Que O no sea, tengo. ya, ok, Que tenga un 4T alto y que puede ya, decir muy que buen, se den la presencia de sí, estos anticuerpos negativos. ya, muy buena pregunta. También existe como les comentaba al inicio, esto no es como una entidad clínica, sino que es como un espectro de entidades clínicas. Tenemos por un lado el HIT tipo 2 que es el que hablamos, ¿sí? El tipo uno que no es inmunomediado, y tenemos el autoinmune, ¿sí? No voy a entrar mucho en detalles, pero efectivamente puede haber momentos en que el simple hecho de la administración de la heparina cause todo esto. Es muy raro, pero es por la complementariedad de cargas que existe, en este caso de la heparina con la plaqueta, que la activa, así como es tan potente que la activa la pobre plaqueta, no es tan grave, ¿sí? No es tan catastrófico, pero se puede confundir con un HIT. Ese es el tipo uno, no inmunomediado, y ahí nos va a dar negativa la prueba, ¿sí? Ahí Ah, ok. la clave es cómo se presentó la trombocitopenia, si no es tan potente, si es así como bajita, no tan abrupta, no hay una trombosis así tan escandalosa como en el HIT, uno debería de pensar en un HIT no inmunomediado y ahí los anticuerpos van a estar negativos, ¿sí? Así Negativos. que pudiera ser. Ujú. Muy Mira, bien. excelente. Bueno, no, yo no veo Y, más preguntas. Perdón, Todo. la segunda parte de la pregunta ¿es necesario hacer el examen? Pues sí, para descartar que tiene anticuerpos. Y la conducta ahí es súper importante porque como es algo que causa la heparina y no es tan grave, incluso puede continuar el paciente con heparina. O sea, no debería ser una causa Suspenderlo. de suspenderlo, efectivamente. Así que cambia un poquitito la cosa, pero es bien sutil, es bien sutil, sí. Muy bien, Excelente. súper. No sé, ¿Alguna otra Patti, si pregunta? tienes alguna cosa Sí, adicional, alguna No, yo observación, algún comentario. lo único que me gustaría decir de que ojo también con esos hits que parecieran no pasar a pesar de la suspensión de la heparina, porque hay una modalidad también de trombocitopenia inducida por heparina, que es la autoinmune, donde es bastante más grave porque se prolonga ujú, en el tiempo, los recuentos caen mucho más que con la corriente y a veces están mezcladas. Tienen, el paciente tiene autoanticuerpos y tiene los anticuerpos como anticuerpos producidos por la misma heparina. Entonces, ujú, eh, también hay que tener presente eso cuando el paciente se prolonga en el tiempo su mal. exacto. Y ahí no el problema de la heparina tanto, sino este anticuerpo autoinmune, efectivamente. Exacto. Muy Bueno, bien.
Bueno, pues creo que hemos sido como muy juiciosos y muy respetuosos con el tiempo, de El verdad lo tiempo, a pesar logramos. de todo, les pido mil disculpas, Sí, pero yo no sé por qué, de perdón. acá Ok. tenemos problemas con las Qué afán. conexiones Sí, y yo creo que cosas. todo salió bien, fue un gran Disculpas, esfuerzo. disculpas. De verdad, hemos visto acá muchas felicitaciones. La gente está conectada de varios países, de México, de Panamá, de Paraguay, de Bolivia. De verdad Saludos que a todos. están ustedes muy felicitados. Muchas gracias por ese gran esfuerzo, por esa maravillosa presentación. Gracias, Entonces, Glorita, y a todos los esperamos presentes.